lo que usted va a gastar en salarios ya no son los 13.000, sino que son los 15.900, porque usted está incorporando los otros gastos adicionales. Hola mis amigos emprendedores, bienvenidos a este video. Estamos transmitiendo nuevamente a partir de nuestro canal de YouTube esta serie de episodios que van a tratar sobre distintos temas, distintos íconos de la gestión del restaurante, indicadores que muchas veces son inconvenientes y traba para el desarrollo de la gestión. Nosotros traemos esos temas aquí, los desmitificamos, los derrubamos, los simplificamos y te los entregamos para que puedas comprender de la mejor forma y tornar que estos indicadores sean a favor de tu resultado. Por lo tanto, si no estás inscrito en el canal, hacelo ahora de forma inmediata, suscríbete y alerta las alarmas para que puedas ser avisado cuando hay nuevo material en el aire. Y si no has asistido a nuestros videos anteriores, aquí están los enlaces para que puedas verlos, y ya que es importante porque nuestro procedimiento es cíclico, uno viene atrás del otro con un contenido relacionado, y es bueno ver los videos anteriores para entender todo el concepto global de nuestra gestión de restaurantes. Bienvenido a este video, y hoy vamos a entregarte un material exclusivo con respecto a un indicador importantísimo que son la estructura de los gastos fijos o los gastos operativos de tu restaurante. Un indicador tan importante que muchos operadores no lo manejan de forma positiva porque desconocen su estructura, solo conocen algo superficial y manejan esto de forma intuitiva sin conocer cuál puede ser el verdadero método o procedimiento para que esta estructura de gastos fijos sea un elemento favorable para tu gestión y no una traba fundamental para el resultado. El primer concepto que nosotros vamos a desenvolver ahora es que para poder entender bien lo que va a suceder en el transcurso del video, debes entender que existe una diferencia en el concepto, lo que es un gasto en tu restaurante y lo que es un costo en tu restaurante, que aunque en principio parezcan que significan lo mismo, tienen una incidencia diferente. Yo te lo voy a explicar. El gasto es una erogación de dinero que tú haces en tu restaurante en la contraprestación de un producto o servicio, y ese dinero se va, se gasta, se consume, desaparece. Cíclicamente tienes que tirar ese dinero, sacar ese dinero de tu bolsillo y hacerlo desaparecer en la contraprestación de ese producto y servicio. Por ejemplo, cuando pagamos el alquiler de nuestro inmueble, cuando pagamos un servicio del sistema, cuando compramos un equipamiento, cuando pagamos un servicio tercerizado, cuando le pagamos a un contador, cuando le pagamos al banco por un costo financiero, es un dinero consumido por ese producto o servicio que es fundamental para que nuestro restaurante continúe operando. El costo lo utilizamos exclusivamente cuando nos referimos a la estructura de la compra de nuestra mercadería o nuestros insumos. Cuando compramos la mercadería para abastecer nuestra cocina y nuestro bar. Eso es un costo. ¿Por qué? Porque está referido a la adquisición de un producto que presupone un retorno o una multiplicación de nuestro dinero. Cuando compramos una caja de carne de $300, no estamos gastando dinero, estamos invirtiendo nuestro dinero en una mercadería que, a través del valor agregado de nuestra producción en nuestra cocina, lo vamos a transformar en un plato o muchos platos, y esos $300 se van a multiplicar, van a producir 900, 1000, $1.100. Entonces, el costo de una mercadería presupone un retorno, y el gasto de un producto o servicio presupone el consumo de nuestro dinero. Y en este video vamos a hablar sobre ese consumo de dinero, sobre ese gasto referido a la parte operativa de nuestro restaurante. Muchos operadores saben lo que tienen que gastar, pero no saben cuál es la incidencia de cada uno de esos gastos en relación a nuestra venta bruta y que tienen directa incidencia en nuestra rentabilidad. Pueden tener una idea de que están pagando un alquiler alto o que su nómina de salarios está por encima de lo habitual, pero no saben exactamente en términos porcentuales cuál es la incidencia sobre su rentabilidad y en qué porcentaje deberían mejorar para poder estar en mejores condiciones de resultado.
resultado. Es decir, no manejan la correcta y precisa información de la importancia de esta estructura de gastos fijos. Y para poder manejarla, para poder tenerla, es necesario una buena clasificación, un ordenamiento de estos gastos en categorías para poder resolver y para poder tener información de cuál categoría de gastos es la que nosotros tenemos que trabajar para mejorar nuestra rentabilidad. Y una vez que tengamos la categoría, vamos a utilizar esa categoría en otro indicador muy importante, que son los valores de referencia. Es decir, que existen ciertos valores que son referencia para la gestión, para saber si estamos por encima o por debajo de los números ideales y en el camino cierto hacia nuestra rentabilidad. Con respecto a la clasificación, rápidamente yo les voy a dar una clasificación que a mí me ha sido muy útil. Es una clasificación que yo he efectuado a través de mi experiencia, que me permite rápidamente poder entender y ubicar cada uno de los gastos para poder saber y dominar la importancia de cada uno. Dentro de esta categoría tenemos los gastos fijos y los gastos fijos MB. Es decir que un gasto fijo es aquel gasto que necesariamente tenemos que hacer todos los meses para que nuestro restaurante funcione. Pero dentro de estos gastos fijos tenemos aquellos que es el mismo valor nominal y aquellos que tienen un valor nominal que se movimenta, es decir, el valor de movimentación. Es decir, yo pago el alquiler de mi restaurante todos los meses, tengo que pagar $3.500 de alquiler. Venda mucho o venda poco. Independientemente del resultado de mi gestión, yo tengo que pagar todos los meses el mismo valor. En cambio, el pago de la energía, del gas, del agua, es un gasto que lo tengo que efectuar todos los meses necesariamente, pero cuyo valor nominal no siempre es el mismo, porque va a depender del movimiento de mi restaurante. Si estoy trabajando en el verano, si estoy trabajando en el invierno, si decidí abrir mi restaurante más temprano o cerrar mi restaurante más tarde, depende de todas esas variables. El consumo de la electricidad, del gas, del agua, va a variar de acuerdo a esas decisiones. Entonces, el gasto fijo es aquel gasto que es efectuado todos los meses con el mismo valor. Y el gasto fijo MB es aquel gasto fijo que efectuamos todos los meses, pero que su valor nominal, su valor nominativo, varía de acuerdo al movimiento del restaurante. Entonces, estas dos categorías que corresponden a la parte del gasto que tenemos que efectuar necesariamente todos los meses, ustedes van a distinguir aquel que tiene un valor fijo nominal y otro que puede variar dependiendo de la actividad del restaurante. Son los gastos que necesariamente todos los meses tenemos que efectuar sí o sí para que nuestro restaurante funcione. La segunda categoría es el gasto variable, es decir, que es un gasto que no sucede todos los meses, pero que si sucede, necesariamente tenemos que saldarlo, tenemos que pagarlo. Por ejemplo, si se rompió la fritadera de nuestro restaurante y hubo que llevarla al electricista o al gasista para que la arregle, es un gasto que no sucede todos los meses. No todos los meses se rompe nuestra fritadera, espero. Pero si se rompe, tenemos que efectuarlo. Entonces vamos a incorporar ese gasto de esa reparación dentro de la columna de los gastos variables. No suceden todos los meses, pero cuando sucede no tenemos otra opción que efectuarlo. Si tuvimos un problema legal con algún empleado o con algún cliente y tuvimos que recurrir a un abogado, eso no es un gasto que ocurre todos los meses, pero si ocurre hay que saldarlo, es necesario efectuarlo. Por eso los clasificamos en esa columna de un gasto variable. Sucede, no todos los meses, pero cuando sucede hay que efectuarlo. Y por último, la categoría del gasto alternativo. El gasto alternativo es un gasto que se refiere a que usted tiene la autonomía de decidir cuándo hacerlo. No es un gasto que sucede necesariamente todos los meses, no es un gasto que si sucede usted tiene obligación de saldarlo, y sí es un gasto que usted decide cuándo y cómo efectuarlo. Por ejemplo, si usted decide efectuar una campaña publicitaria, usted va a decidir cuándo comenzarla, a partir de qué fecha y cuánto es lo que usted va a invertir en esa campaña. Si aquella fritadera que se rompe muy seguido, usted decide cambiarla y comprar un equipamiento nuevo, usted va a decidir cuándo comprarla. Si es después de la temporada, si es antes del verano, después del otoño, usted decide cuándo efectuarlo. Como así también la compra o la reposición de una vajilla, de un inventario del bar o de la cocina.
usted tiene la autonomía de cuándo efectuar ese gasto. Sucedió, decidió cuándo, cómo y lo coloca dentro de sus previsiones correspondientes. Entonces, resumiendo, tenemos la categoría de los gastos fijos, entre los cuales están el fijo y el fijo MB, la categoría de gastos variables y la categoría de gastos alternativos. Tenemos aquí ya la clasificación correcta para comenzar a organizar nuestra estructura de gasto. Ahora, cuando tenemos cada categoría, vamos a ver después el origen de cada gasto. Tenemos ya, digamos, una clasificación vertical en cuanto al compromiso del gasto, pero ahora tenemos que usar una clasificación horizontal, que son las distintas categorías en cuanto al origen. Y aquí usted puede efectuar las categorías que usted estime necesarias dentro de su restaurante, pero como guía siempre tenemos la categoría que corresponde al alquiler, al inmueble, la categoría que corresponde a la nómina de salarios, la categoría que corresponde a los gastos financieros, la categoría que corresponde a la prestación de servicios, la categoría de los tercerizados de servicios, del gasto financiero, del marketing, de las reparaciones y mantención de su establecimiento, de los viáticos o gastos de movimentación de los socios o dueños, de los retiros personales de dinero, la compra de bienes de uso, la compra de equipamientos, en fin, usted va a distinguir las distintas categorías, pero existe una guía, una base que, por ejemplo, en nuestra planilla de nuestro método de gestión ya están clasificados y usted puede utilizarlos o cambiar los nombres de acuerdo a lo que su restaurante le refleja. Pero es una categoría con respecto al origen. Y aquí yo voy a hacer una salvedad y voy a hacer un paréntesis para esclarecer algunos términos con respecto a la categoría de los gastos de acuerdo a su género. Cuando hablamos de los gastos del inmueble, yo los llamo gastos de ocupación, los gastos que se generan por la ocupación de la propiedad donde estamos trabajando, tenemos que tener cuidado para incorporar dentro de esta categoría no solamente el valor del alquiler, sino también el valor de los impuestos correspondientes al inmueble y también los gastos de mantención del inmueble. ¿Por qué esto es importante? Porque tenemos que evaluar lo que nos cuesta la ocupación del inmueble, no solamente en el valor del alquiler que le pagamos al propietario, sino también el gasto que genera ese inmueble que estamos ocupando. Porque usted puede decirme que usted tiene un alquiler barato, pero usted gasta mucho dinero en la mantención del edificio. Entonces su alquiler no es barato. Su alquiler representa no solamente lo que usted gasta en el cheque para el propietario, sino lo que le representa la mantención del edificio. Y esto es importante porque, por ejemplo, estamos en un proyecto de instalar un restaurante y estamos buscando el lugar para alquilar. Y de acuerdo a nuestro plan de mercado, de acuerdo a nuestro business plan, estamos buscando un local en una determinada región. ¿Por qué? Porque queremos llegar a determinado público, de acuerdo a nuestro plan de negocio, de acuerdo a nuestro plan A, de acuerdo a la idea de vender cierto producto a cierta cantidad de gente. Entonces estamos buscando locales en esa área o en esas áreas donde está ese público albo, ese target de nuestro objetivo. Y muchas veces los inversores o los emprendedores toman decisiones con respecto a los locales únicamente por su valor nominal. Es decir, van a buscar un local que es nuevo, impecable, recién hecho, recién construido. Puede ser un local nuevo, puede ser incluso un restaurante de segunda generación, pero que está en condiciones fantásticas, y el alquiler sea de 8.000. Entonces usted especula que es un alquiler muy caro, que va a pagar mucho de la renta, y entonces usted decide cambiar el plan e irse a un local más económico. Irse a un local más económico significa que ese local puede estar en otra área. Por lo tanto, su plan original de llegar a cierto público ya va a tener que ser modificado, porque en esa área donde encontró el local más económico no está el público que usted decide llegar. Por lo tanto, usted va a tener que tener variables, plan A, plan B, con respecto al público. Y si usted ya está en la operación del restaurante y decide cambiar de lugar, pero tiene el inconveniente de que el otro lugar es más caro, tiene que evaluarlo en forma general, porque supóngase, si ese lugar que usted quiere mudarse es nuevo, usted va a pagar un alquiler, un cheque más caro al propietario, pero va a tener mucho menos gastos de mantención. Y usted eligió aquel lugar más barato, pero resulta que las cañerías estaban en mal condición, la instalación eléctrica ya era obsoleta, había pérdidas de humedad, y usted tuvo que gastar mucho más dinero en la mantención del edificio. Entonces la suma de ese alquiler barato con el gasto
de la mantención del edificio, le resultó mucho más caro que haber conseguido aquel otro local que nominalmente el cheque era más alto para el propietario, pero que era mantención cero o muy baja en relación al otro. Por eso cuando usted analiza lo que usted gasta en el alquiler, no es solamente el cheque del propietario, sino todo lo que representa ese inmueble. Y ahí usted va a tener la verdadera apreciación de qué incidencia tiene ese gasto con respecto a su venta. Igualmente con los salarios. Su nómina de salario no es solamente el cheque que le entrega a su empleado. Significa el cheque que le entrega a su empleado, los gastos de comida que usted tiene para sus empleados dentro de su restaurante, si es que tiene algún esquema de alimentación para ellos, gastos de transporte, si es que usted tiene un esquema de transporte o de vale transporte para sus empleados, los impuestos que representa esa nómina de salario. No pueden estar separados. Entonces, dentro de la categoría de salarios, usted debe incorporar no solamente el cheque, sino también todos los gastos que representan mantener esa estructura de empleados, desde la comida, el transporte, el uniforme, todo ese tipo de gastos debe estar incorporado. Entonces, lo que usted va a gastar en salarios ya no son los 13.000, sino que son los 15.900, porque usted está incorporando los otros gastos adicionales que le representa esa nómina de salario. Entonces, este destaque es para que usted sepa que debe tener una categoría ordenada del gasto fijo y que cada categoría debe ser la realidad de lo que ese gasto o de esa categoría le representa. Igualmente, en el gasto financiero, si usted tiene préstamos para pagar, usted debe incorporar en la cuota del préstamo, debe incorporar las tasas de utilización de tarjetas de crédito, debe incorporar los intereses por un saldo negativo, debe incorporar la movimentación, el gasto de los paquetes de movimentación de cuentas, todo, absolutamente todo tipo de gasto referente a esa categoría. De esa forma podemos llegar a ese resultado de la evaluación total de cuánto es el gasto fijo de su restaurante. Y después vamos entonces a los valores de referencia. ¿Qué son los valores de referencia? Les voy a dar un ejemplo. Cuando usted se siente mal y va al médico, y vamos a hacer un comparativo metafórico con el restaurante. El restaurante no está dando resultados. Usted a fin de mes tiene problemas de dinero, no le alcanza el dinero, a pesar de que tiene ventas, pero le falta dinero para cumplir con sus compromisos, o aquel dinero que usted retiró para sus gastos personales, al mes siguiente lo tuvo que volver a poner en el restaurante porque no le alcanzaba el dinero a fin de mes. Entonces, su restaurante, su gestión está enferma porque no tiene resultados. Entonces, cuando usted se siente mal, entonces usted va al médico para ver cuál es su problema físico. Y usted en su restaurante tiene que ir y analizar, ir al médico, ir al consultor, me llama a mí por teléfono y me dice: Daniel, tengo problemas en la gestión de mi restaurante. Entonces, tanto el médico como yo, en ese caso, que soy su consultor, le va a decir: vamos a hacer un análisis para poder saber dónde está el problema, qué tipo de enfermedad usted tiene. Entonces, el médico lo va a mandar al laboratorio y yo lo voy a mandar a llenar nuestra planilla DRE, nuestra planilla de análisis de resultados. Usted va al laboratorio, se va a hacer los exámenes y va a obtener un resultado. Y va a aparecer en esa hoja de laboratorio, usted ya sabe cuál es, va a decir que su colesterol es 150 y abajo existen los valores de referencia. Dice que en adultos mayores de 40 años el valor de referencia es 130. Y usted está con 150, usted sabe que ya hay un problema. Si usted mide su glucosa y la glucosa le dice que está en el 0,5, el valor de referencia dice abajo, adulto estándar, valores normales entre 0,3 y 0,7. Entonces usted está en 0,5, está dentro de los valores normales. Entonces, antes de ir al médico, usted ya sabe, tiene un panorama de cómo están los resultados. Cuando analizamos en el restaurante nuestra planilla de análisis, nuestra DRE, y le pedimos que coloque cuánto gasta en el alquiler, cuánto gasta en la nómina de salarios, cuánto gasta en impuestos, cuánto gasta en marketing, nosotros tenemos valores de referencia también para utilizar. Entonces decimos que usted no puede gastar más del 10% en su alquiler total, usted no puede gastar más del 28% en la nómina de salarios, usted no puede gastar más del 8% en su totalidad de impuestos, usted no puede gastar más del 4% en su gasto de marketing, y así sucesivamente. Entonces, cuando hacemos nuestro análisis en nuestra DRE, ya sabemos, usted ya ve que hay algunos valores que están alterados y que es ahí donde seguramente va a obtener la indicación del resultado. Así como su médico le va a decir: bueno, tenemos que bajar el colesterol, tenemos que bajar el índice glucémico y tenemos que aumentar la vitamina D, ¿correcto? Ya tenemos un diagnóstico y ya tenemos las principales acciones para solucionar.
En este ejemplo metafórico, el resultado es que usted, para saber qué es lo que está sucediendo, tiene que tener esos valores de referencia. Y en nuestra planilla de RE, esos valores de referencia están ya fijados abajo de cada categoría. Entonces, automáticamente, como usted suma lo que usted gastó de alquiler y le dice que si usted vende 10.000 y usted paga una renta de 3.000, entonces usted está por encima del 10%. Y si usted vende 100.000 y su nómina de salarios es de 37.000, usted sabe que está por encima del 28%. Y son indicadores donde nosotros le vamos a indicar, bueno, tenemos que actuar aquí, tenemos que mejorar, tenemos que corregir. Y usted me preguntará, ¿de dónde salen esos valores de referencia en los restaurantes? Bueno, son pesquisas y estudios hechos durante muchísimos años en el resultado de los restaurantes. Esas estadísticas de la apertura de un restaurante, del tiempo de suceso, de éxito de un restaurante, del tiempo de fracaso de un restaurante. Pero les digo más, todos esos números, valores de referencia, si yo le digo, bueno, usted no puede gastar más del 10% en el alquiler con respecto a su venta, son valores estipulados en base a miles y miles de restaurantes que fracasaron. Toda esa estadística está construida en base a la información de los restaurantes que no dieron resultado. Está nutrido del fracaso. Es decir, que nosotros le estamos diciendo qué es lo que usted no debe hacer para no incurrir en un fracaso. Le decimos, no puede gastar más del 10% en la renta del alquiler, en la renta de su restaurante. ¿Por qué? Porque es un valor de referencia en base a la experiencia de miles de restaurantes que no tuvieron resultados. Son valores nutridos por el fracaso y no nutridos por los éxitos. ¿Por qué? Porque le vamos a enseñar qué es lo que usted no tiene que hacer para poder llegar al resultado. Entonces, la ingeniería inversa que nosotros llamamos. Entonces, usted tiene ya su estructura de gastos fijos y operativos, clasificado de la forma correcta, ordenado por categoría, en base al grado de compromiso y en base al género, y que en esa categoría de género usted incorpore la realidad del gasto, no solamente un valor nominal, sino también todo el entorno que significa ese gasto, para llegar al verdadero número real. Y usted tiene aparte los valores de referencia, entonces usted ya está armado para poder efectuar una buena gestión en su restaurante. Entonces, si usted sabe su diagnóstico, si usted sabe que la nómina de salarios y los impuestos son dos gastos que están incidiendo en su rentabilidad, usted sabe que tiene que ir ahí y tiene que comenzar a trabajar en esas dos categorías para poder mejorar sus resultados. Y esta estructura de los gastos fijos va a ser después relacionada con la estructura del costo de su mercadería, y vamos a llegar ahí a otros indicadores importantísimos, pero eso es tema de otro video, de otra entrega. Por el momento, analice, haga sus comentarios, porque son muy valiosos para nosotros lo que usted opina de nuestro material, y haga sus preguntas también, sus dudas, a través de los comentarios que nuestro equipo le va a responder, y usted puede tener ahí un trabajo realmente terminado 100% para entender el concepto de los indicadores importantes en la rentabilidad de su restaurante. Hasta el próximo contenido.